La imagen ha sido la primera tecnología que utilizamos para expresarnos, y aunque a través de los años la educación formal no ha sabido rescatar nuestras primeras experiencias con la que todos comenzamos a comunicarnos, la cultura visual en la que estamos inmersos nos obliga a educar con imágenes. Hoy revisaremos la importancia que tiene la lectura y escritura de la imagen en la educación y cómo la alfabetización visual debe ser incorporada a la formación de nuestros profesores. La imagen se ha convertido en una tecnología de comunicación. Es por ello fundamental que aprendamos a leerla para luego saber escribirla y así desarrollar imágenes que permitan el aprendizaje de algún contenido. Leer la imagen significa identificar y dar significado a los elementos que están presentes en una configuración gráfica. Cuando se habla del mundo visual, la mayoría de las veces se piensa en todo aquello que potencialmente es aprehensible por el sentido de la vista. Así que aquello que se haya visto, mirado, observado, se convierte en un indicador de la realidad percibida y a su vez ayuda a dar forma al imaginario personal de cada ser humano. Sin embargo, pocas veces nos detenemos ante una imagen para entender su significado. Las imágenes del cine, la televisión, la computadora y los dispositivos móviles, entre otras, invaden nuestro espacio visual sin que reparemos en los mensajes que a través de las formas y las configuraciones percibimos. Más aún, facilitamos materiales visuales a nuestros alumnos sin siquiera saber qué significados están implícitos en sus imágenes. Pretendemos además que aprendan de ellos. Esta problemática nos obliga a repensar la función que tienen las imágenes en la educación. En el desarrollo de contenidos es fundamental el uso de la imagen, de modo que por un lado tendremos la configuración gráfica vinculada a la estética y por el otro los criterios educativos, forma y función en el desarrollo de materiales educativos. Comencemos entonces el ejercicio de analizar o leer una imagen a partir de esta metodología. El primer paso es identificar los elementos que están presentes en esta imagen. Vamos a hacerlo. Tenemos aquí unas piezas de Lego, tenemos una sombra y tenemos un bloque textual. Hemos identificado 3 elementos principales en esta configuración visual. El segundo paso me dice cuál es la referencia temática de cada uno de esos elementos, es decir, a dónde me lleva cada elemento temáticamente. Comencemos. Estos son bloques de Lego, claramente me lleva a un tema lúdico. Esto es una sombra, puedo ir, dependiendo de mi imaginario, desde lo más místico a lo más científico. Podría, por ejemplo, relacionarlo con el mito de la caverna platónico, por ejemplo, y el bloque asociado a una frase de Antonio Machado, también la verdad se inventa. Es decir, eso quiere decir que, ojo, cuidado. Entonces, las verdades no son verdaderas completamente. Se pueden inventar, pueden manipularse. Eso es lo que me dice ese bloque textual. El tercer paso de la metodología me habla de describa usted cada uno de los elementos. La descripción tiene que ver con las características, es decir, dígame usted cómo es ese elemento. Bueno, comencemos por este. Bueno, este elemento es rojo, tiene 2 piezas, una más grande y la otra es un poco más estrecha, y están colocadas perpendicularmente y de alguna manera pueden representar un ave, pueden representar un avión. Claro, sé que es un avión porque estoy viendo directamente que la sombra que arroja ese elemento es un avión. Cuando me voy a la sombra veo que es la representación clara de un avión. Y cuando me voy al bloque textual veo que hay 3 palabras claves también, ¿verdad? Inventa. Y que una de ellas, que es la verdad, tiene una clara acentuación si lo veo desde el punto de vista de escalas, y que también y verdad están en blanco e inventa está en rojo, así como los bloques de Lego. De manera que una vez que veo las características, puedo ya pasar al punto 4, donde me dice relaciona los elementos semánticamente, es decir, busca relaciones significativas entre lo que está sucediendo. Bien, entonces, si yo voy al bloque textual y aquí me dice, ojo, cuidado,
puede ser que la verdad se invente, y veo que la sombra de unos legos dispuesta de tal manera arroja esa sombra, la representación de un avión, efectivamente aquí hay una realidad manipulada. Con lo cual, efectivamente se refuerza el texto. También la verdad se inventa. Fíjense el ejemplo. Pero aquí hay algo más. Si contextualmente me voy a lo que sucede en la sociedad venezolana, sabemos que para nosotros el color rojo es simbólico porque está asociado a una tendencia política, de manera que nosotros todo el discurso visual que aquí se presenta puede estar relacionado con una postura política, es decir, cuidado, porque desde aquella bancada nos pueden estar enviando información que puede estar manipulada, inventada, son verdades a medias, ¿vale? De manera que entonces hemos obtenido un discurso y ya sabemos de qué trata esta imagen. El mundo visual se compone de dos realidades. Aquello que está allí, frente a nosotros, que se muestra para ser visto y registrado, y toda aquella realidad que ha sido creada con alguna intención. Veremos a continuación, nos muestra cómo las realidades conocidas pueden ser manipuladas con intenciones educativas para que promuevan algún tipo de aprendizaje. ¿Cuántas veces hemos editado una fotografía? ¿Cuántas veces hemos colocado un texto sobre una imagen? ¿Cuántas veces hemos hecho cambios intencionales en imágenes que han sido creadas por otros, pero que podían servirnos para explicar algún tema? Nuestras presentaciones, por ejemplo, aquellas que llevamos a clase o algún congreso, muestran imágenes que han sido previamente intervenidas y luego utilizadas en nuestros discursos. De manera que podrán revisar distintos ejemplos en los que se muestra primeramente una imagen registrada que posteriormente ha sido intervenida con alguna intención y que permite mostrar una nueva realidad visual. La idea es que aprendamos a ser conscientes al desarrollar cualquier material educativo, que comencemos a tener criterios pedagógicos vinculados a las formas visuales que utilizamos en nuestras presentaciones. Por otro lado, y dado que crearemos nuevas realidades educativas, es importante que incorporemos la licencia Creative Commons a nuestras obras. Voy a mostrarles algunos ejemplos de imágenes que han sido creadas a partir de imágenes registradas. Por ejemplo, esta imagen. Esta es una imagen creada para transmitir un mensaje claro sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, el manejo económico. ¿A partir de qué imagen fue creada esta? Esta es la imagen registrada que estaba disponible en Internet. Y esta entonces la modificación que permite generar un nuevo discurso visual a partir de esta. Una siguiente imagen. Aquí existe toda una realidad creada con ciertos elementos que nos permiten elaborar un discurso. ¿A partir de qué imagen registrada? De esta imagen registrada. Una imagen que estaba disponible en la Internet, que sabemos que tiene un derecho de autor como lo tienen todas las piezas de Lego, y que me permitió editarla con una intención clara, con otra intención completamente distinta a la que estaba disponible en la Internet. Otra, esta es una imagen creada con una intención específica, de manera que se coloca un texto, un tipo de texto, un color, etc. ¿Y a partir de qué imagen registrada se creó esta? Esta es la imagen registrada. Fíjense ustedes que se eliminó incluso uno de los elementos gráficos para lograr obtener un nuevo discurso, porque le interesaba al autor. De manera que esta imagen registrada, obtenida en la web, nos permite crear nuevos discursos. Otra. Esta es una imagen creada con una intención específica. ¿A partir de cuál imagen? De esta. Fíjense que aquí no hay textos. Esta incorpora textos, tipos de texto, colores de textos, etc. El modelo visual
ha estado asociado al desarrollo de las tecnologías que permiten su visualización. Hoy en día debemos decir que a partir de las tecnologías digitales, la imagen ha cambiado su naturaleza y se presenta como un ideal remediado. Es decir, como una representación visual que se conforma adaptándose a la tecnología que permitirá su visualización. La imagen digital se muestra enmarcada a través de la pantalla del dispositivo del móvil, del computador, de la televisión, del cine. Pareciera que nuestro trabajo como profesores es enmarcar realidades educativas significantes. Colocar en foco un tema, delimitar en un marco visual aquellos datos gráficos y textuales que puedan decir cosas de este tema, explicarlo, enseñarlo. Luego, el contenido que voy a desarrollar debe estar íntimamente relacionado con la tecnología que permitirá mostrarlo. No todas las formas educativas deben ser mostradas de la misma manera. Aquí es importante problematizar el uso de las tecnologías disponibles. Las preguntas que debo hacerme son las siguientes. ¿Cuándo puede ser importante aparecer en pantalla hablando sobre un tema e intercalar imágenes que refuerzan ese tema? ¿Cuándo decido dividir en dos la pantalla y me muestro junto a una presentación hecha, por ejemplo, en PowerPoint o en alguna aplicación similar? ¿Cuándo decido solamente mostrar una secuencia de pantallas explicadas con mi voz en off? ¿Cuándo sencillamente genero un material textual gráfico como PDF y lo hago visible en la web? Las respuestas a estas preguntas están vinculadas primeramente a los objetivos que nos planteamos y luego a las tecnologías que me permitan lograrlos. Quiero comentarles que la tecnología encanta, enamora, nos permite cosas impresionantes, porque además, por primera vez, somos productores de nuestra propia obra. Pero cualquier tecnología, por espectacular que nos parezca, si no es utilizada con criterio pedagógico, no servirá de nada. A continuación veremos un ejemplo de cómo un profesor de geometría configura una nueva realidad educativa a partir de la manipulación de distintos elementos gráficos, textuales y sonoros para lograr el esperado cambio cognitivo. Following the eye, was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. And I turned round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in the summertime. With scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime.
mente aprende mejor de las imágenes y del texto que solamente del texto. Esta idea que está basada en el principio multimedia descrito por Mayer en el 2001 y en el que considera que las imágenes ayudan positivamente en los procesos de aprendizaje. Al revisar las investigaciones que se han hecho los últimos 30 años sobre la función de la imagen educativa en la educación, encontramos una visión reduccionista de su uso. La imagen acompañaba a un texto. La configuración visual reducía su significado al ser utilizado como simple accesorio. No existía intención alguna de explorar el espacio representacional, mucho menos de hacer uso de metodologías que identificaran palabras claves de un tema que pudieran ser luego asociadas a un texto o a un gráfico. Tecnologías han permitido redefinir la naturaleza de la imagen. Es por ello que el profesor debe adquirir nuevas competencias para la lectura y escritura de la imagen digital. Ahora veremos un ejemplo donde el texto se vuelve imagen, donde el discurso, la narrativa instruccional es un texto que no requiere una imagen gráfica. La imagen completa es el texto, una oportunidad discursiva que nos permite enseñar un tema. Aprovechemos este recurso visual para enseñar con las imágenes.